Nunca pensé que abrir la puerta de mi casa a las 8:15 de la mañana, todavía en pijama y con restos de café en la comisura de los labios, iba a destruir mi vida. ¿Joaquín Fernández? Me preguntó un tipo con traje gris, serio como un entierro. Asentí, pensando que era algo del trabajo o, peor aún, de Hacienda. Pero no. Me extendió un sobre blanco, sin remitente. Entrega personal, dijo. Firmé, cerré la puerta, y me quedé un segundo mirándolo, sin saber si abrirlo o dejarlo ahí y fingir que no existía. Lo abrí. Dentro había 4 fotografías impresas y una nota escrita a mano, con letra firme, masculina: esto no es ni el principio. Sigue a Clara el sábado a las 18. Calle Fernando Tirado, número 18. Tercer piso. Me quedé clavado en el suelo. Las fotos. Dios. Mi mujer, Clara, sentada en una terraza que no reconocía, con una copa de vino en la mano, riendo con un hombre que no era yo. La segunda, él le tomaba la mano. La tercera, ella le acariciaba la cara. La cuarta era de noche, y se estaban besando. No en la mejilla. No un saludo rápido. Un beso de los que quitan el aliento. Me senté en la mesa de la cocina, con las fotos extendidas frente a mí como si fueran piezas de un crimen. Porque eso era. Un asesinato silencioso de lo que creía que era mi vida. Y entonces no lloré. No grité. No rompí nada. Me serví otro café. Porque si esto era el principio, entonces necesitaba estar despierto para ver cómo todo se iba al carajo. Llegó el sábado. Todo el día actué como si nada pasara. Desayuné con Clara sin mencionar el sobre ni las fotos. Ella me hablaba de cosas del instituto, de un alumno que no entregaba nada desde enero, de una compañera nueva que parecía demasiado joven para ser profesora, y yo asentía como un mueble bien educado, con la mirada fija en el plato y la mente en la dirección que venía escrita en ese papel. A las 5:30 dije que iba a tomar algo con Marcos, mi compañero del trabajo. No era raro, lo hacía a veces los fines de semana. Clara asintió sin mirar, sentada en el sofá con el portátil en las piernas, respondiendo correos o fingiendo hacerlo. Ni siquiera levantó la vista cuando salí por la puerta. No preguntó nada. Ni a dónde íbamos ni a qué hora volvía. Como si no importara. Como si ya no importara nada. Fui caminando hasta la dirección. Calle Fernando Tirado, número 18. Un edificio viejo, de esos con portero automático oxidado, sin ascensor y con los buzones desalineados, como si cada vecino se hubiese resignado a vivir en algo que solo sirve para dormir. Me quedé a unos 10 metros de la entrada, con las manos en los bolsillos y la espalda pegada a la pared de una panadería cerrada. Eran casi las 6 cuando vi a Clara aparecer en la esquina. Venía caminando rápido, con el móvil en la mano, mirando de vez en cuando hacia los lados, no como si se sintiera observada, sino como quien quiere asegurarse de que no va a llegar tarde. Llevaba el mismo abrigo que usó para nuestra cena de aniversario el año pasado, ese que le compré yo, ese que eligió conmigo. Lo reconocí por el botón suelto del bolsillo izquierdo. Pero el vestido no lo conocía. Tampoco los tacones. La vi tocar el timbre del tercer piso. Alguien abrió de inmediato. Entró sin mirar atrás. Me quedé ahí, quieto, con el corazón como un golpe mal dado en el pecho. Esperé 3 minutos exactos y entré también. Subí las escaleras despacio, sin hacer ruido, y al llegar al tercero escuché la puerta entreabierta. No se oía música ni televisión. Solo voces. Me acerqué y miré por la rendija. No fue como en las películas. No estaban desnudos ni en la cama ni revolcándose en el sofá. Estaban de pie, en la cocina, tomando cerveza. Él tenía unos 40 y pocos, calvo, moreno, con una barba mal recortada.
Llevaba un polo rojo y vaqueros. Parecía uno más. Pero Clara lo miraba como no me miraba a mí desde hacía años. No dije nada. No entré. No grité. Saqué el móvil y grabé un par de minutos. No necesitaba más. Ella reía, él le tocaba la cintura, y entre frase y frase, Clara le dijo, con él ya no pasa nada, es como vivir con un compañero de piso. No lloré. Ni ahí. Cerré la puerta sin hacer ruido y bajé las escaleras. Al salir del edificio, el aire de la calle me pareció sucio. Todo era más feo de lo que recordaba. Caminé sin rumbo hasta que me senté en un banco de la Plaza del Pelícano. Saqué el móvil y volví a ver el video. No era largo, pero lo vi 3 veces. Lo suficiente para que la frase se me quedara grabada como una sentencia, es como vivir con un compañero de piso. Eso era yo. Un compañero de piso con el que compartía gastos, lavadora y domingos vacíos. Volví a casa 1 hora más tarde. Clara ya estaba en el sofá, desmaquillada, con una serie puesta y el pijama de siempre. Me saludó sin emoción, como si hubiera estado en la frutería. Me preguntó si había visto a Marcos. Le dije que sí. Preguntó si había vuelto a hablar de cambiar de trabajo. Le dije que no. Luego se quedó en silencio, y yo también. Así pasamos el resto de la noche, sentados uno al lado del otro, separados por un océano invisible de excusas y traiciones. Antes de dormir, me metí al baño con el móvil. Mandé el video a una carpeta privada y lo renombré, Clara Verdad 1. Sabía que habría más. Esto no se acababa ahí. Ni por asomo. Mañana empezaba otra etapa. Pero esa noche, solo quería que ella durmiera a mi lado sin saber que ya la había visto sin el disfraz. Porque a veces el primer golpe no duele tanto como saber que va a venir otro más fuerte. A la mañana siguiente, ella se despertó antes que yo. Escuché cómo abría la ducha y cómo la cafetera empezaba a gotear, todo con esa rutina exacta que había repetido durante años. Me quedé en la cama un rato más, mirando el techo, repasando cada palabra que había escuchado la tarde anterior. Cuando salí al salón, ya estaba vestida, con el pelo aún húmedo y el bolso en la mano. Me saludó con un beso rápido, el mismo beso automático de todos los días, y dijo que iba a pasar por casa de su madre antes de ir al instituto. Asentí sin decir nada más. La puerta se cerró y me quedé solo. Tenía que decidir si hablaba con ella esa noche o si seguía esperando. No me gustaba actuar sin tener todo claro, sin saber cuántas veces lo habían hecho, cuánto tiempo llevaba viéndose con ese tipo, si había sido un desliz o una rutina como ir al supermercado. El problema era que ella ya no actuaba con culpa. Eso lo hacía peor. No había disculpas en su mirada, ni nervios, ni esos gestos torpes de quien sabe que está escondiendo algo. Ella estaba tranquila. Eso me decía que esto no era nuevo. Pasé el día mirando su correo otra vez. Nada. Muy limpia. Nada fuera de lugar. También revisé sus redes sociales. Todo normal. Hasta revisé nuestras conversaciones por WhatsApp. Vacías, sin emoción. Ella me hablaba de lo que había que comprar, de facturas, de citas médicas que había que agendar, pero nada más. No había cariño, ni bromas, ni detalles. Era una lista de pendientes constante. Yo también había dejado de escribirle cosas bonitas hace tiempo. Sin darme cuenta, habíamos pasado de pareja a compañeros de trámites. A las 6 de la tarde me llegó un mensaje. Era un número desconocido. Decía, hoy también. 19, mismo sitio. No te lo pierdas. Respondí con un simple ok y borré el mensaje. El tono era de alguien que sabía perfectamente que estaba haciendo Clara y que quería que yo lo viera todo.
No sabía si era alguien que me quería ayudar o solo alguien que disfrutaba con el caos. Me daba igual. Lo único importante era que tenía otra oportunidad para confirmarlo todo. No iba a desperdiciarla. A las 7:05 ya estaba otra vez en la acera de enfrente del edificio. Había llevado una gorra esta vez, por si acaso. Ella apareció a las 7 en punto, sin prisas, caminando como si ya conociera cada baldosa del camino. Mis ojos se fijaron en la bolsa de papel que llevaba en la mano. Dentro se notaban 2 botellines de cerveza. Subió, volvió a sonar el portero, y la dejaron pasar sin preguntar. Igual que el día anterior. Volví a esperar 3 minutos. Subí. La puerta, como antes, entreabierta. Esta vez había música baja, una voz masculina hablando sobre política, probablemente la radio. Los vi en el sofá. Ella estaba sentada sobre él, de lado, riendo mientras él le contaba algo. Tenía la mano en su muslo. No era casual. No era un juego. Ella le acariciaba la barba. En ese momento, sin pensarlo más, empujé la puerta. Entré con paso firme, directo, sin levantar la voz, sin correr. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Lo miró a él, luego a mí, y se levantó como si le hubieran dado una descarga. Él se quedó sentado, inmóvil. Clara no dijo nada al principio. Yo tampoco. ¿Tú qué haces aquí? Fue lo primero que se atrevió a decir. Lo mismo te iba a preguntar, respondí mientras la miraba fijamente. Solo que yo sí tengo derecho a estar aquí. Tú no. Él se levantó lentamente. Mira, no quiero líos, dijo mientras alzaba las manos. Cierra la boca, le dije sin levantar la voz. Esto no es contigo, todavía. Ella cruzó los brazos. Joaquín, no lo estás entendiendo, empezó a decir. No tienes idea de lo que ha pasado entre nosotros últimamente. No es lo que parece. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿No es lo que parece? Respondí. Llevo 2 días siguiéndote, escuchándote, viéndote. Tengo vídeos, Clara. No me expliques lo que ya sé. Ella dio un paso hacia mí, pero no la dejé acercarse más. ¿Desde cuándo? Le pregunté. Bajó la mirada. No sé, unos meses. Desde enero, creo. ¿Y por qué? ¿Te aburriste? ¿Te cansaste? ¿Qué fue? Me sentía sola, respondió con un hilo de voz. Yo también, Clara. Pero yo no me fui a meter en la cama de nadie para solucionarlo. El otro tipo intentó hablar otra vez, pero ni lo miré. Me giré hacia la puerta y antes de salir dije. Mañana hablamos. Pero no esperes que esto se quede así. Ella no contestó. Se quedó ahí, parada en medio del salón, como si no supiera qué hacer con sus manos. Cerré la puerta sin dar un portazo. No quería gritar. Quería control. Porque la rabia me la iba a guardar para algo mucho más preciso. No dormí esa noche. No porque no pudiera, sino porque no quería. Me senté en la cocina con el portátil abierto, una libreta al lado y la mente en marcha. No estaba llorando, ni temblando, ni rompiendo cosas como muchos pensarían. Estaba concentrado, anotando nombres, recordando fechas, cruzando datos. Me volví meticuloso, casi clínico. Había una cosa que Clara no sabía, yo tenía acceso a sus cuentas del banco desde que unificamos gastos hace 3 años. Y si algo me había enseñado la vida era que las personas siempre dejan rastros, sobre todo cuando piensan que nadie los está buscando. Entré al banco. Revisé movimientos. Encontré 3 pagos a nombre de una floristería en Nervión, uno de ellos hecho justo un día antes de su cumpleaños, pero a una dirección que no era la nuestra.
Vi transferencias pequeñas de 20 y 30 euros a una cuenta desconocida. También localicé 2 reservas en una casa rural en la sierra, un par de meses atrás, en un fin de semana que supuestamente estuvo en casa de su madre cuidándola porque estaba con gripe. Todo encajaba. Ya no era solo una sospecha ni una traición emocional. Era una vida paralela. Luego me metí en su correo del trabajo, no porque esperara encontrar cartas de amor, sino porque tenía la esperanza de ver si el idiota ese también trabajaba en el mismo instituto o si era un amigo de fuera. Confirmé que era un profesor sustituto de historia, temporal, que había llegado al instituto en enero, justo cuando, según ella, había comenzado todo esto. Me dio asco el nivel de torpeza. Clara lo había metido en su ambiente, como si ni siquiera necesitara ocultarlo. Y todos debían saberlo. Sus compañeras, sus alumnos, hasta su madre probablemente. Todos menos yo. A las 7 de la mañana me vestí. No con mi ropa habitual, sino con la que llevaba cuando tenía reuniones importantes. Me puse una camisa limpia, zapatos buenos y una chaqueta que tenía guardada para ocasiones formales. Me miré al espejo y me vi como alguien que estaba a punto de despedir a una empleada que llevaba robando tiempo y dinero. No quería parecer destruido. Quería parecer decidido. Cuando Clara se levantó, me encontró en la cocina tomando café. Se detuvo un momento al verme, probablemente notó que algo era distinto. No me dijo nada, solo fue a ducharse. Cuando salió, vestida para ir al instituto, con la misma rutina de siempre, le hablé antes de que abriera la puerta. ¿No vas a ir hoy? Se giró y frunció el ceño. ¿Cómo? No vas a ir. Hoy vamos a hablar, pero no aquí. Tengo el coche listo. Joaquín, no es el momento. No puedo faltar al trabajo solo porque tú. Si puedes. Ya hablé con tu jefe. Le dije que estabas enferma. Me creyó. Tienes el día libre. Así que vas a venir conmigo ahora mismo. No preguntes a dónde, solo entra al coche. Ella dudó. Pensó en decir que no, lo sé, pero su mirada me decía que había entendido que no estaba pidiendo permiso. Estaba dando una orden. Durante el trayecto no hablamos. Conduje 40 minutos hasta una cafetería en las afueras, un sitio discreto que conocía desde hace años. Pedimos café y nos sentamos en la mesa del fondo. Ella jugaba con la cucharilla, evitaba mirarme directamente. Te estuve siguiendo, le dije de golpe. 2 días seguidos. Entré al piso, los vi juntos, los escuché. Grabé todo. No se defendió. No negó nada. Solo respiró hondo. Lo imaginé cuando me viste. Sabía que no era algo que ibas a dejar pasar. No lo iba a dejar pasar, pero tampoco iba a reaccionar como tú esperabas. No iba a hacer una escena. No iba a pedirte explicaciones en el salón de casa. Lo que quiero saber es si piensas que esto se puede arreglar o si ya tomaste una decisión hace meses y simplemente estás esperando a que yo haga el trabajo sucio. No lo sé, Joaquín. De verdad no lo sé. ¿Lo amas? No. ¿Lo necesitas? No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque me sentía vacía, porque me sentía invisible, porque no hablábamos, porque me cansé de estar en una casa donde nadie preguntaba cómo estaba. Y sí, yo también dejé de hacerlo, pero tú fuiste el primero. ¿Y acostarte con otro fue la forma de arreglarlo? No fue planeado. Empezó como una distracción. Y luego no supe cómo parar. Pues yo sí sé cómo parar. He llamado a un abogado. Mañana me reúno con él. El piso es mío, pero no te voy a echar a la calle. Te daré un mes para irte. Puedes quedarte mientras no vuelva a verte con él. Después, quiero que salgas y no mires atrás. Se quedó en silencio.
Luego asintió. No lloró. No pidió perdón. Solo aceptó. Porque sabía que no tenía cómo defenderse, y porque sabía que si hablaba más iba a empeorar las cosas. Pagamos el café y volvimos al coche. En el camino de regreso nadie dijo una palabra. Ella miraba por la ventana. Yo conducía pensando en cómo iba a organizar mi vida a partir de ahora. Ya no se trataba de ella. Se trataba de mí. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me daba una sensación clara, estaba empezando a recuperarme. Durante la semana siguiente apenas nos hablamos. La casa se convirtió en una zona neutral donde cada uno caminaba en silencio, comía sin comentar nada y dormía en extremos opuestos de la cama como si el centro fuera una línea que ninguno se atrevía a cruzar. Clara llegaba del trabajo, se encerraba en el dormitorio o en la cocina, evitaba la televisión porque sabía que yo la usaba por las noches, y yo, por mi parte, seguía revisando papeles, hablando con el abogado y organizando los pasos siguientes. No hubo gritos, no hubo más escenas, pero el aire se sentía espeso, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de terminar para siempre. El viernes por la noche decidí que era momento de cerrar esto. Ya tenía todo listo. El contrato de separación, el inventario de bienes, incluso un cronograma de pagos por si había gastos compartidos pendientes. No había marcha atrás y no tenía sentido seguir alargando esa agonía innecesaria. A las 9, cuando Clara ya estaba en pijama sentada frente al portátil, le dije que necesitaba hablar con ella. Se giró con gesto cansado, como si ya supiera que venía. Nos sentamos en la mesa del comedor, uno frente al otro, sin platos ni cubiertos esta vez. Solo el contrato, una carpeta y 2 copias impresas. Ella miró el papel y suspiró. ¿Esto es definitivo?, preguntó sin alzar mucho la voz. Sí, respondí. No hay más que hablar. Lo que hiciste no tiene arreglo, y aunque no fuera por eso, ya no tiene sentido seguir. Ni tú estás aquí conmigo, ni yo estoy contigo desde hace mucho tiempo. Esto no es una familia, ni una pareja, ni nada. Lo sé, dijo ella mientras bajaba la mirada. Me duele, pero lo sé. No me interesa si te duele, repliqué. Tu dolor viene después de tu comodidad. Porque mientras tú hacías lo que te daba la gana, yo estaba aquí sin saber nada, manteniendo una casa, una relación, incluso pensando en tener hijos. ¿Te acuerdas que hace un año hablamos de eso? Sí, y yo te dije que no quería, que no era el momento. Mentira. No era que no era el momento. Era que no querías tener hijos conmigo. Lo entiendo ahora. No pasa nada. Pero podrías haberlo dicho sin destruir lo poco que quedaba. No sabía cómo decirlo, susurró. Tú sabes cómo engañar, cómo mentir, cómo besar a otro sin que se te mueva un pelo. ¿Y no sabías cómo decirme que ya no me querías? No me jodas. Ella no contestó. Agarró el bolígrafo y firmó la primera hoja sin leerla demasiado. Después me la pasó. Yo hice lo mismo con la copia. Ninguno se molestó en fingir que eso era algo triste o emotivo. Era un trámite. Un cierre. Un documento que marcaba el fin de una historia que ya estaba muerta desde hacía mucho. Cuando terminamos, se quedó un rato en silencio. Luego me miró. ¿Y ahora qué vas a hacer? Seguir. Cambiar la cerradura en un mes. Limpiar esta casa de todo lo que huela a ti. Y después, no sé. Lo que venga. Pero contigo ya no más. No quiero que terminemos odiándonos, dijo con un tono suave. Tranquila. Yo no te odio. Para odiar a alguien necesitas sentir algo. Y yo por ti ya no siento nada. Se levantó sin decir más y se fue a dormir. Yo me quedé en el salón, tomando una copa de vino y viendo las hojas firmadas. No sentí alivio,
ni satisfacción, ni victoria. Solo cansancio. Como si hubiera corrido una maratón sin haberlo planeado. Había cerrado el capítulo, pero las palabras aún seguían rebotando en mi cabeza. Me dormí en el sofá, sin darme cuenta. A la mañana siguiente, Clara se fue temprano. No dejó nota, ni mensaje, ni advertencia. Se fue a ver a su madre, o a lo mejor al piso de su amante. Me daba igual. Yo llamé al cerrajero. Cambié la cerradura, cancelé la cuenta compartida del banco, transferí la mitad del dinero como habíamos acordado y luego salí a caminar por la ciudad, como hacía años que no hacía. Volví a casa cerca del mediodía. El silencio ya no se sentía denso. Era un silencio nuevo. Uno que no pesaba, que no exigía explicaciones. Me serví un café, me senté en la cocina y me di cuenta de que era la primera vez en meses que no pensaba en Clara mientras bebía algo. Y eso, aunque no fuera una gran victoria, ya era un pequeño inicio. Una semana después de que Clara se fuera definitivamente de la casa, todo se sentía extraño pero no insoportable. Había cosas que me costaba entender todavía, como el hecho de que pudiera fingir durante tanto tiempo sin que se le notara absolutamente nada. No era que yo estuviera ciego, era que ella había aprendido a vivir dos vidas con tanta naturalidad que nadie a su alrededor, ni su familia, ni sus compañeros, ni yo, lo sospechamos. Al principio me pregunté una y otra vez si hubo señales, si alguna palabra o gesto anticipaba lo que iba a pasar, pero la realidad es que no sirve de nada volver atrás para revisar escenas que ya no se pueden modificar. La traición ya había pasado y lo único que podía hacer era asumirlo y continuar. Los primeros días me concentré en limpiar la casa de cualquier rastro suyo. Guardé toda su ropa en bolsas y la dejé en el trastero. Saqué las fotos de los marcos, quité sus libros de la estantería, tiré sus cosméticos del baño y borré su perfil del Netflix. No era venganza ni despecho, era una forma práctica de dejar claro que esa etapa se había terminado. Me sorprendió lo fácil que era hacerlo. No sentí pena, ni nostalgia. Solo la necesidad de recuperar el espacio que durante años había compartido con alguien que, al final, solo estaba por costumbre. También empecé a salir más. No para buscar consuelo en otros, sino para recuperar rutinas que había dejado de lado. Volví a correr por las mañanas, retomé contacto con amigos a los que hacía tiempo no veía, me apunté a un curso de cocina solo por curiosidad y una tarde incluso fui solo al cine. Lo hice sin planearlo mucho, sin pensarlo demasiado, como si necesitara comprobar que podía estar solo sin sentirme incompleto. Y funcionó. No fue una transformación mágica ni un cambio radical, pero sí una secuencia de pequeñas decisiones que me ayudaban a pasar el día sin amargarme. Un jueves por la tarde recibí un mensaje de Clara. Era corto, casi formal. Decía que había recogido sus cosas del trastero y que dejaba las llaves en el buzón. No añadía nada más. No preguntaba cómo estaba, no ofrecía disculpas, no intentaba justificar nada. Me quedé un rato mirando la pantalla y luego borré el mensaje. No le respondí. No lo necesitaba. Su silencio decía más que cualquier intento tardío de explicación. Ella ya no formaba parte de mi vida y no tenía sentido mantener ni siquiera una conversación por compromiso. La siguiente semana recibí el resultado del trámite de separación. Todo estaba en regla. Legalmente ya no éramos nada. No tuve una reacción especial, ni un sentimiento particular. Cerré el sobre, lo guardé en un cajón y seguí con mi día. Era solo un papel que confirmaba algo que ya había ocurrido emocionalmente hacía mucho tiempo. Lo importante no era el documento, sino la tranquilidad que empezaba a sentir en la rutina. Nadie me ocultaba nada, nadie fingía amor mientras pensaba en otro, nadie esperaba de mí más de lo que yo podía dar. Una noche, mientras cenaba solo frente al televisor, me llamó Marcos,
el compañero de trabajo con el que usé como excusa aquella primera tarde. Me preguntó si quería tomar una cerveza. Le dije que sí. Hablamos de todo, menos de Clara. Él sabía lo que había pasado, pero no insistió. Me contó sobre su separación de hace años, sobre cómo se sintió al principio, sobre lo que cambió y lo que no. Me dijo algo que me quedó grabado: no todo se arregla, pero todo se acomoda. Lo pensé durante el camino de vuelta y le di la razón. A veces no hay que buscar que todo tenga sentido. Basta con que las cosas se coloquen en su lugar. Después de eso, volví a casa y me senté a escribir una lista. No de cosas por hacer, sino de cosas que ya no quería. No quería volver a compartir mi vida con alguien que me hiciera sentir invisible. No quería seguir en relaciones donde se ignoran los silencios incómodos. No quería pensar que el amor se basa en aguantar y conformarse. Quería algo distinto, algo más honesto, aunque fuera más simple, aunque llegara más tarde o tal vez no llegara. Pero ya no iba a aceptar menos de lo que estaba dispuesto a dar. Y así cerré esta etapa. Sin fuegos artificiales, sin finales dramáticos, sin discursos largos. Clara fue una parte de mi vida, importante en su momento, pero no definitiva. Me traicionó, me decepcionó, pero también me obligó a mirarme en el espejo y decidir qué tipo de hombre quería ser después de todo esto. No uno rencoroso, ni uno derrotado. Solo alguien que, después de ver cómo se desmoronaba todo lo que creía seguro, decidió levantarse y seguir sin pedir permiso. La vida no cambió de golpe, pero cambió. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien tuvo el control. Y eso fue suficiente.